Gobierno de México. Gobierno de México. Bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, Hola, muy buenos días. muy buenos Bueno, días. pues muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de Conversatorios en Tiempos de Pandemia, organizada por la Coordinación Municipal de Proximidad Social. El día de hoy vamos a abordar el tema de salud derivado a diversas dudas que surgen con toda esta situación de la pandemia ocasionada por COVID-19. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al maestro Arsenio Torres Delgado, maestro en salud pública, y hablará un poco sobre su experiencia, sobre esta enfermedad que está principalmente afectando a nuestra población. Además que va a disipar todo tipo de dudas respecto a la pandemia, sobre el uso de medicamentos, la adecuada manera del por qué se deben de acudir con los médicos y no a los remedios que de repente algunas personas recomiendan. Y me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Arsenio Torres Delgado. Bueno, el doctor Arsenio Torres Delgado es egresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en cirugía, egresado del Centro Médico Manuel Ávila Camacho, IMSS Puebla, con adiestramiento en cirugía, endoscopía en el Hospital Ángeles La Loma, maestro en Administración de Institución de Salud y maestro en Salud Pública, egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Fue director del Hospital General de Tulancingo a los 29 años y es extitular de la Comisión de Salud de la Secretaría de Vinculación Empresarial en Hidalgo. Expresidente del Club de Leones de Tulancingo, actualmente jefe de Región 8, Puebla y Tlaxcala, del Distrito B6 de Leones, México, y estudiante del doctorado en Derecho en la UPAE. Bienvenido, doctor Arsenio Torres Delgado. Le cedemos el uso de los micrófonos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Proximidad de Teolocholco la invitación. Es muy importante, he estado en diferentes medios de comunicación y sobre todo canales como Canal 13, como programas como Giros Puebla y bueno, algunas entrevistas tanto para periódicos estatales como nacionales. La idea precisamente es poder llevar a todas las personas las dudas, porque hoy ante la preocupación, ante esta emergencia sanitaria denominada la pandemia por el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, es muy importante tener al alcance información adecuada
y bueno, evitar caer en remedios, en cosas milagrosas, que bueno, no solamente se han visto en esta pandemia, sino cada que ha habido un problema. Recordemos en el 2009 la influenza y algunas otras pandemias que han ocurrido a nivel mundial, pues sí es muy importante tener en cuenta y estar preparados para todo tipo de información que puede circular. Hoy tenemos nosotros una herramienta muy poderosa, pero también pudiera en manos equivocadas o haciendo enfoques negativos o alguna otra forma de podernos informar. Hoy tenemos acceso a Internet, todos desde un teléfono podemos buscar, googlear y demás. Y entonces, de repente, si Juanito, Perenganito, mi vecina, la tía o algún otro, hasta profesionales de la salud que te pudieran hablar con un tecnicismo y te haga un discurso con diferentes frases, pudieras decir, no, pues esto funciona y demás. Mencionabas hace rato algo muy importante. Digo, hoy la medicina ha cambiado. La medicina ha cambiado, ¿por qué? Porque ahora es una medicina basada en evidencias. ¿Qué significa esto? Que no es lo que uno ha vivido o yo he probado, sino qué es lo que se ha hecho en centros multidisciplinarios, o sea, hablando de varios centros hospitalarios, qué es lo que están haciendo y esto se comparte a través de diferentes congresos médicos de diferentes especialidades. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Bueno, se comparte qué es lo que está haciendo y se llegan consensos o protocolos que esos son la recomendación, porque no significa que yo porque haya tratado a 100 personas, a 1000 personas, bueno, esto es la ley y esto es lo que se tiene que hacer. No, nos tenemos que basar estos protocolos internacionales y bueno, tenemos diferentes instituciones que nos van dando la pauta de qué es lo que se tiene que realizar. Todo esto lo encabeza pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la representación aquí en Latinoamérica de la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, acá como entidad más grande que tiene nuestro sistema de salud, pues es la Secretaría de Salud de nivel federal y de ahí se desglosan todas las demás. Claro, es muy importante lo que aborda usted, doctor. De hecho, hay algunas situaciones que actualmente nos hemos estado topando, en especial sobre los remedios milagrosos que de repente a las personas recomiendan. Yo sí quisiera realizar una pregunta de manera directa hacia usted sobre el uso del dióxido de cloro que últimamente las personas están utilizando como remedio para este tipo de situación con el COVID. Pero en una cápsula que usted grabó en televisión, me parece de Puebla, abordaba el tema del por qué no es bueno utilizar este tipo de remedios. Entonces, me agradaría que nos hablara un poquito más sobre el tema para saber cuál es la situación con este remedio milagroso que le hacen llamar de repente. Sí, acá sí es muy importante poder discernir y poder comparar toda la información que existe actualmente en las redes y en Internet. Hay diferentes profesionales de la salud que están defendiendo esto. ¿Con base en qué? Pues en su experiencia, en lo que están aplicando. Recordemos nosotros que para poder nosotros dar algún tratamiento se necesita hacer un protocolo de investigación. Todos llevamos en la escuela metodología de la investigación y ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero situarnos en un problema. Hoy, ¿cuál es este problema? La enfermedad. Personas contagiadas por SARS-CoV-2 que desarrollan la enfermedad COVID-19 y que necesitan un tratamiento. ¿Cuál es la hipótesis que están diciendo ellos? Bueno, el dióxido de cloro puede curar la enfermedad. Para nosotros tratar esta enfermedad necesitamos desglosar o ver qué es la fisiopatología, qué es lo que se está viendo en estos pacientes. Hasta ahorita los estudios, como es una enfermedad reciente, ¿qué es lo que está pasando? Que se están descubriendo ciertas cosas, pero de lo que se ha encontrado, al menos en las biopsias de pulmón que se han encontrado en los pacientes fallecidos, sobre todo que ya empezaron estos estudios pues, en el otro lado del mundo, en Europa. Bueno, ya las biopsias demuestran que el neumocito, pues hay una carga viral como tal y puede haber problemas de coagulación también que pudieran alterar. Hoy tenemos aquí en México que se encuentra esta enfermedad con un país que tiene diferentes enfermedades ya de por sí las personas. Hablando propiamente, pues el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Todo esto es un conjunto que de por sí puede dañar el organismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay un aumento como tal de todo esto y cuando llega la enfermedad, pues se descubre esta debilidad que tiene México como tal. El dióxido de cloro, cuando lo hablamos nosotros, ¿qué es el dióxido de cloro?
Se ha La demostrado idea del Alejandro fue meterse en otras áreas también, por puede ejemplo, haber, esto es de salud, ¿qué y es lo lo que debería estar haciendo salud, pero ellos no lo están haciendo. va a hacer? Entonces, Se ha pues demostrado nosotros nos estamos llevando, desinfectar este, materiales inertes. ¿Qué es esto? Alguna mesa, alguna silla y demás. No es la primera vez que sale el dióxido de cloro, lo han anunciado no solamente para esta enfermedad, sino también la anunciaron para curar el cáncer, para el autismo o para otras enfermedades. Es ahí cuando nosotros tenemos que ponernos a pensar. Cuando un producto te promete que puede quitar muchas enfermedades y que no ha sido, bueno, habrá que dudar. Digo, recordemos todos, en las plazas, en los mercados, hemos escuchado pues que te venden la pomada, la crema y que te cuida para el reumatismo, para la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal. Y bueno, en esta pues falta de conocimientos, a veces creemos en personas porque te lo dicen muy fácil, no, es que a mí me funcionó y demás. También recordemos que en la enfermedad por COVID-19, más del 80% de las personas padecen la enfermedad leve. ¿Qué significa esto? Que de por sí se iba a autolimitar. Entonces, no significa que porque se le dio algún tratamiento, pues esto lo curó. Probablemente estas personas iban hacia la mejoría y bueno, es como si nosotros nos enfermáramos y pues digo, voy a tomar agua y voy a tomar un vaso de agua diario y después de cierto tiempo se me quitó la enfermedad. Entonces yo podría decir y anunciar, bueno, tomando un vaso de agua se te quita la enfermedad. Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de estudios y ver quién lo dice. Digo, hoy tenemos acceso, vuelvo a repetir, una página que les puedo recomendar mucho es PubMed, son publicaciones médicas y es donde nosotros pudiéramos tener. Si no se encuentran artículos como eso, entonces sí habría que dudar mucho de eso. Vuelvo a repetir, la experiencia de una persona, y por ahí hay alguna persona que ya anunció 6,000 pacientes que se curaron con el dióxido de cloro. Digo, somos más de 130 millones de mexicanos. Entonces, ¿valdría la pena eso? ¿Qué tanto representa? Entonces, eso lo tenemos que nosotros que pensar muy bien. Lo que sí está demostrado y está en la literatura, en libros de toxicología, en libros de farmacia, la toxicidad que se tiene por el cloro. Y esto hablamos desde síntomas muy leves que pueden ser náuseas, vómitos, hasta cosas más complicadas como paros cardíacos por problemas en el ritmo cardíaco, daño renal, que también está descrito en la literatura por toxicidad. Entonces, si esto se lo dejamos a ustedes, digo, a título personal, si mi papá me dijera, ¿te lo tomas? Yo no se lo tomo. Bien, nos están enviando algunas preguntas por el chat, me voy a permitir leer algunas. La primera es, ¿cómo puedo diferenciar entre una gripe aguda y COVID? Por cierto, a los que nos están mirando a través de Facebook Live, bienvenidos. Envíen sus preguntas para que el doctor pueda disiparlas y podamos hacer este conversatorio pues más ameno. Adelante, doctor. Bueno, acá nosotros vamos a pegarnos a la definición operacional de enfermedad por COVID. ¿Qué nos dice la definición operacional? O sea, toda persona que pudiera ser sospechosa nos dice lo siguiente. Toda persona que en los últimos 7 días hayan presentado 2 de los siguientes síntomas, que puede ser tos, fiebre, dolor de cabeza, acompañados de rinorrea o escurrimiento nasal, ojos rojos o conjuntivitis, dolor muscular o articular, fatiga o cansancio como tal, y además algunos síntomas de alarma que son dolor en el pecho o dificultad para respirar. Bueno, esto nos hace sospechar en COVID. Una rinorrea, y todos hemos tenido una gripe común, generalmente, ¿qué tienes? Pues tienes cansancio, hay escurrimiento nasal y raramente hay tos o hay fiebre, salvo cuando se acompaña con algo bacteriano. Hoy tenemos una enfermedad que está ya en la comunidad. Entonces, si nos apoyamos a la definición operacional que acabo de mencionar, bueno, podemos diferenciar entre una gripe normal y una enfermedad por COVID-19. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de la no automedicación? ¿Por qué no hay que automedicarse en estos tiempos cuando sentimos que de repente tenemos los síntomas de gripe o confundimos el COVID con gripe? ¿Por qué no se debe uno de automedicar? Aquí es muy importante nosotros recalcar que, pues, desgraciadamente México es de los pocos países donde las personas se automedican. ¿Y esto por qué? Porque pues, podemos ir a cualquier lado y ya hasta en las tienditas te venden medicamentos. Digo, esto no pasa en países de primer mundo donde pues forzosamente necesitas una receta médica para poderte otorgar los medicamentos. ¿Por qué es importante no automedicarse? Puedes ocultar los síntomas.
Esto es lo más importante. A veces de repente pasamos, dicen, me voy a tomar algo porque a mi vecina me funcionó o porque mi mamá me lo dio y a mí, como me lo dieron, pues recordemos que en medicina, cada uno de los individuos, los medicamentos pueden actuar de diferente manera. Digo, por el peso, por las enfermedades que se tienen, por muchas razones. Entonces, por eso es muy importante no automedicarse, porque los medicamentos pudieran tener algún efecto secundario o pudiera ocultar algunos síntomas hablando propiamente de COVID. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que empiezan a automedicarse y ya cuando quieren acudir a un centro, pues es porque ya están complicados, ya avanzó la enfermedad o por consiguiente llegan y, por ejemplo, hay muchas quejas de que es que yo fui y no me quisieron tomar la prueba. ¿Por qué? Porque pues, no tenía fiebre. Pero ya se había puesto un paracetamol previamente y entonces cuando llegas, pues enmascara el cuadro y pues la manifestación clínica que se tiene de una enfermedad, pues ha cambiado y eso puede hacer dudar al personal de salud que lo esté atendiendo. Perdón, ya no la escuché. Sí, es que se silenció mi micrófono, disculpe. ¿Qué opinas sobre el uso de ivermectina como tratamiento por COVID-19? Bueno, acá ya estamos viendo varios medicamentos que se empezaron a ocupar y que pues desgraciadamente se empezaron a escasear en las farmacias, ¿no? La OMS llamó a los países a hacer, generalmente cuando se desarrolla un medicamento, pasa por diferentes ensayos, pruebas, desde parte experimental, con animalitos, con personas que aceptan entrar a esta prueba y bueno, ya finalmente se aprueba y se otorga la venta al público. La OMS mandó a varios países y dijeron, ¿saben qué? Hoy tenemos una emergencia sanitaria, todos hay que probar con diferentes medicamentos y entonces hay que hacer, obviamente, medicamentos ya aprobados para otras patologías como tal y entonces empezaron a hacer pruebas en diferentes lugares. ¿Qué es lo que está pasando? Que algunos de los medicamentos que repuntaron, pues fue precisamente la ivermectina, la hidroxicloroquina, el ritonavir, los celtamivir. Entonces, todos estos medicamentos se empezaron a probar. Y obviamente, por el tiempo que se está teniendo, bueno, se están dando resultados o pruebas muy rápidas que, bueno, se están viendo ya después, oye, ¿sabes qué? Siempre no funcionó el medicamento. Entonces, lo dejamos de recomendar. Entonces, hasta ahorita no hay un tratamiento como tal, o sea, ni la ivermectina tampoco pues, se aprueba como medicamento de receta para todos, sino dependiendo, individualizando cada uno de los casos que se presenta, se pudiera otorgar, pero no hay evidencia científica que avale que el uso de la ivermectina sea un tratamiento eficaz para el COVID-19. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que reincida una persona en volver a tener COVID-19? Bueno, acá de los que tenemos como referencia, pues es China, que es donde empezó precisamente todo lo de la pandemia. Se han reportado casos de positividad después de un resultado negativo. ¿Qué significa esto? Que yo tuve la enfermedad, pudiera haber sido con síntomas leves, moderados, o incluso pude haber estado hospitalizado y con un tubo y pues afortunadamente salí adelante por mi inmunidad, por todo lo que se me dio en la unidad hospitalaria y salí. Recordemos que después de esto, nosotros desarrollamos anticuerpos. Acá nos habla que la enfermedad es plausible que nosotros pudiéramos tener o desarrollar inmunidad hacia lo que es el COVID-19. ¿Qué ha pasado? Se han reportado casos de que después de haber salido de la enfermedad y de haber salido o tenido una prueba positiva, se vuelve a hacer otro examen, sale negativo y al cabo de un mes se vuelve a hacer otra prueba y sale nuevamente positivo. Y entonces cuando dicen, bueno, se volvió a contagiar, hasta ahorita no hay una evidencia que nos compruebe lo que se ha, se ha hecho una hipótesis como tal, es que la persona se ha mantenido con PCR, bueno, con la prueba como tal positiva, y en aquella ocasión cuando se le hizo la prueba y salió negativo, pudiera haber sido una mala toma y que esta persona de por sí siempre seguía positivo. Sí. Hay una duda más. En el caso que así sea, bueno, es sobre la misma pregunta, en el caso que así sea, ¿cuáles son los factores que debe de considerar la persona para prevenir o evitar volver a adquirir COVID? Bueno, acá, ¿qué es lo que pasaba antes? Que decían, bueno, los que llegaron de viaje,
pues traen el virus y se pueden contagiar. Hoy ya está regado en todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Pensar que todo nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, pues son casos positivos. O sea, pensar que son positivos y que pudieran ser, porque esa es la gran mayoría, lo que mencionaba, que el 80% puede presentar síntomas leves o no tener síntomas como tal, pero son portadores de la enfermedad, o sea, son potencialmente fuentes de contagio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tener? Pues ahora sí que pensar mal de todos y que todos están positivos y cuidarnos. Nosotros, ahorita se mencionaba que, bueno, ya se abrió, hay muchas personas que no se están cuidando y que a lo mejor a ellas no les va a pasar nada por la edad, porque no tienen una enfermedad o simplemente porque su sistema inmunológico puede luchar propiamente con esta enfermedad, pero sí puede esparcir la enfermedad con personas que tienen factores de riesgo como los que mencionaba, diabetes, presión alta, obesidad, que bueno, estas personas sí pueden desarrollar una enfermedad grave o incluso pues, pudieran fallecer. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Si no nos hemos enfermado o ya nos enfermamos, seguirnos cuidando. Es repetitivo lo que se hace a nivel federal, pero es mantener nuestra sana distancia lo más que se pueda y si hay necesidad de salir por el trabajo, por otras razones, tomar las medidas pertinentes y cuidarnos. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Ha habido mucho controversia con el uso de cubrebocas o no, pero en exámenes en laboratorio se ha demostrado que con el cubrebocas, pero un cubrebocas adecuado, no un cubrebocas bonito de tela con algún dibujo, que eso pues, no nos funciona, sino un cubrebocas, por lo menos de uso médico o bicapa, tricapa, o ya algo más sofisticado como un KN95, un N95. Bueno, se ha visto que con estos, a la hora de hablar, nosotros emitimos microgotitas. Cuando estornudamos, pues hacemos más, y cuando estos, pues es muchísimo más la cantidad de partículas que viajan en el aire. Bueno, si la persona que está enferma o la persona que ha tenido alguno de los síntomas que mencioné se cuida tapándose, pues va a cuidar a las otras personas. Y si las otras personas también se cubren, bueno, el riesgo de contagio se minimiza como tal. Ahorita lo más importante que tenemos nosotros como población es tratar de minimizar la velocidad de contagios que hemos visto que día con día pues sigue en aumento. O sea, es exponencial esto. Claro, hay otra duda más. ¿Por qué en otros países se está utilizando el dióxido de cloro de manera efectiva para combatir COVID-19 y en México no? Esta pregunta, bueno, nos las enviaron mediante mediante el registro previo que se hizo para su conversatorio. Obviamente por eso es que se la permito leer. Sí, lo que había mencionado, digo, por mencionar un país, Bolivia, que es de los que se está mencionando, pero pues hay que ver el impacto que se tiene. Volvemos a repetir, si yo tuviera una clínica y lo empiezo a utilizar, no significa que sea la cura. O sea, tendríamos que comparar y hacer un seguimiento, pues, más a largo plazo para ver precisamente. Y volvemos a repetir, no solo se está utilizando para eso, se ha utilizado para muchas cosas. Y cuando una persona sale y declara que el 100% de mis pacientes que he tratado con esto se cura, habrá que dudar. En medicina no existe el absolutismo. Aquí en medicina es el único lugar donde 2 más 2 puede ser 5, puede ser 6, puede ser 4. Entonces no podemos hablar de cosas absolutas. Entonces habrá que ver cuál es el mecanismo que está haciendo y volvemos a repetir, en las publicaciones científicas que avalan expertos no de un solo país, sino de muchos países, y entonces se hace un consenso y lo aprueban, es cuando tendremos nosotros a bien a creer en esta situación. Pero hablando de un país, 2, 3 países y 3, 4, 5 médicos o personal de salud que lo aprueben, bueno, eso no es una evidencia científica válida para poder hacer. Digo, yo no lo estoy diciendo como mi pensamiento, lo que yo he vivido, sino por lo que dice en la literatura y por lo que está publicado en revistas médicas. Bien, ¿hay alguna contraindicación sobre el uso del cubrebocas? No, no hay ninguna contraindicación. Digo, acá generalmente pues tiene que ser sobre todo para las personas pues que están enfermas, ¿no? O que tienen alguna sintomatología. Y para todas las personas que salen de su entorno, de su círculo y que tienen que pues convivir, por así decirlo, porque van en el transporte público o acuden a su centro laboral que ya se reincorporaron, pues lo tienen que ocupar. No hay ninguna restricción como tal. Sí es muy importante el uso.
Digo, y esta es una oportunidad de oro que tienen hoy los mexicanos, porque cuántas veces no, por una gripe normal, iba a la escuela, iba al trabajo y nadie usaba cubrebocas, no tenemos esa cultura de usar. Digo, ¿y qué pasaba? Pues unos empezaba y luego a rato ya se contagiaron 3, 4 y 5. Bueno, hoy no es una gripe, es algo más que pudiera tener alguna complicación y hoy ojalá se nos quede esta costumbre de cuando alguien sobre todo está enfermo, pues cuide y evite contagiar a las otras personas. Bien, hay una pregunta más sobre los cubrebocas de tela. ¿Estos funcionan? Hemos visto que durante todo el inicio de la pandemia, al menos aquí en México hasta ahorita, pues hay muchas personas que se dedican a vender este tipo de productos de tela, de diferentes materiales. Obviamente ellos tienen un ingreso, pero ¿realmente funcionan para hacer frente a esta pandemia? ¿O llevar un cubrebocas de tela y no llevar nada es lo mismo? Acá vamos a hablar dependiendo de la exposición. Si yo soy médico y atiendo pacientes con COVID, pues estos cubrebocas no me funcionan. Digo, esto va a medirse de acuerdo al grado de exposición y el tipo de persona con la que tienes. Hoy hablamos que, por ejemplo, los lugares que son más riesgo de contagio, en primer lugar, pues son los hospitales. En segundo lugar, pues es el transporte público. Entonces, si yo digo, pues voy a caminar por la calle, y a lo mejor no voy a platicar con nadie, no voy a tener un contacto cercano, o al menos aparentemente pareciera con la persona que voy a platicar a mi sana distancia no tiene alguna enfermedad, pudiera servir el cubrebocas de tela. Pero si vamos a estar en un lugar concurrido o vamos a acercarnos a una persona que está contagiada, definitivamente no nos va a servir un cubrebocas de tela. Entonces, este sí nos puede funcionar siempre y cuando tengamos la distancia. ¿Y qué es lo que queremos con el cubrebocas? Disminuir la transmisión de las gotitas que producimos cuando hablamos todas las personas. Bien. ¿Qué estrategia recomendaría para llegar a la población que ha estado en contacto con enfermos? Bueno, acá lo más importante es, si se enferma alguien de tu familia, lo primero que se tiene que hacer es aislar a esta persona. O sea, aislar es que no la vas a abandonar, o sea, solamente la vas a apartar del cuarto o de la convivencia con los integrantes de la familia y esperar a que la enfermedad siga su curso con el tratamiento adecuado recomendado por un profesional de la salud y posteriormente a esto se recomienda que una vez pasada la enfermedad o que tengas algún resultado negativo, por lo menos tengas todavía 2 semanas de distancia con esta persona que ha estado en contacto para evitar que tú o alguien más se pueda contagiar. Bien. ¿Qué recomienda de ser necesario para tratar con personas enfermas? Sí, así está la pregunta. ¿Qué recomienda de ser necesario tratar con personas enfermas? Lo que comentaba, si se enferma alguien de tu familia, pues sí es importante que tenga pues su plato, su vaso y todos los utensilios que ocupa, pues de manera individual, o sea, de esta persona, que esté aislado y que no se tenga un contacto con él como tal. Si hubiera algún acercamiento, bueno, tomar todas las medidas preventorias, tus guantes, cubrebocas, una careta, y bueno, a lo mejor con esto pues tener un acercamiento un poco más. Digo, ¿qué es lo que más se recomendaría? Pues, prácticamente, digo, no es abandonarlo, es tomar medidas precautorias de aislamiento y una distancia adecuada. Bien. ¿Qué medidas se pueden realizar en casa para evitar contagios si es que hay personas que salen a trabajar? Esto es muy importante. Digo, han habido muchas imágenes y esto sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Volvemos a repetir, México tiene malos hábitos y hoy tenemos la oportunidad de poder cambiar esto. ¿Qué se recomienda? Si llego yo de la casa, del trabajo, digo, no sé, trabajo yo en una maquiladora y llego a la casa porque tengo que salir, si no me corren, no tengo dinero, no voy a poder trabajar. Bueno, hay que cuidar a mi familia que está guardada, que no está exponiéndose, pero yo sí estoy saliendo. Entonces llego de la casa, lavarse las manos. Si hay forma de sanitizar a la hora de entrada, pues qué bien, y si no, por lo menos tener un bote cerca a la entrada para quitarme la ropa, los tapetes sanitizantes o cambio de calzado hacia la casa. Digo, muchas culturas asiáticas lo tienen, ¿no? Que vienen de la casa y no entran con los zapatos a la casa, sino que tienen ahí un zapato especial para andar en la casa. Eso lo podríamos optar nosotros.
¿Por qué? Porque no solamente el contacto con la saliva o hueso, sino con las cosas que pudieran tocar las personas. Igual han habido muchos videos de cómo una persona enferma puede contagiar y puede tocar un chorro de objetos y esparcir el virus en la agarradera del transporte, en el vaso que estamos compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces, lavado de manos, cambio de ropa, cambio de calzado, sanitizar tanto calzado como la ropa. Y ya con esto, pues minimizamos el riesgo de contagiar a las personas si es que trajéramos el virus, ya sea que estuviéramos contagiados nosotros o en alguno de nuestros utensilios, las manos, la ropa, etcétera. Bien. Se han tenido varios mitos sobre los sanitizantes. Bueno, hoy en día vemos que muchas personas venden sanitizantes de diferentes tipos de marca, de diferentes tipos de componentes. Pero, ¿qué son realmente y cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estos sanitizantes y cuáles podrían ser las diferencias o las ventajas de uso de un sanitizante y del gel antibacterial? ¿Podríamos abordarlo de ese lado? Sí, yo acá, ¿por qué es importante y por qué mencionaban? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, el virus, que por sí solo no sobrevive, sino tiene que entrar dentro de la célula de un organismo vivo para poder vivir y para poder reproducirse, replicarse como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que con el jabón se rompen las membranitas de lo que es de estas células y entonces impide que pudiera entrar este virus y pues lo matas más fácilmente. Entonces, una marca, pues lo más importante es vigilar, pues que tenga la concentración como tal. Igual hay muchas soluciones y se ha recomendado, por ejemplo, ahí sí, el uso de cloro como tal para tal, pero ¿por qué? Porque es para superficies inertes, o sea, lo de afuera, no tomado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Jabón, algunos aerosoles que se pudieran ocupar como, bueno, hay marcas populares que se ocupan y que venden en los centros comerciales que lo pueden realizar, pero si no hubiera alcance, porque a veces sí están caros, pues por lo menos con agua y con cloro que estuviera diluido, rociar un poco y pues lo más importante, pues un lavado de manos, hasta el mismo jaboncito de barra, digo, es importante cuidar mucho las manitas. Bien, durante el inicio de la pandemia vimos algunas situaciones que ocurrían en otros países respecto a las mascotas. Entonces preguntan que si el virus se puede obtener por medio de las mascotas, porque recordemos que me parece que fue en China donde arrojaban a los animales de los edificios por la creencia de que ellos transmitían el virus. Pero para quitarnos un poco de esta duda, ¿cuál es la probabilidad que existe? No hay una probabilidad como tal de que ellos estén, o sea, que se pueda, o sea, si tengo un perro, un gato, un pájaro, pues de eso no va, pues no me va a contagiar o no va a ser un medio de contagio como tal. Bien, el virus, perdón, la creación casera de gel antibacterial es recomendable. Siempre y cuando se haga, pues a las dosis adecuadas. Bien, la solución diluida de cloro, ¿a qué porcentaje debe de ser para poder, supongo que se hablan respecto de cómo limpiar, o sea, qué tanto de cloro nosotros tenemos que vertir para que pueda ser efectivo en como sanitizante, como desinfectante? Sí, acá, si quiere les mandamos, bueno, se quedaría ahí en la página, las diluciones porque van variando de acuerdo a lo que se quiera sanitizar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que quieras potabilizar el agua a que quieras desinfectar a ropa o el piso o alguna otra cosa. Entonces, esas concentraciones, si quieres, se les manda para que la tengan presente. Ok, bien, al chat en general, si hay alguna otra duda, bueno, ya llegó otra duda, ¿qué recomienda usted de manera personal para prevenir los contagios? Pues la medida mejor, pues es evitar el contagio como tal. O sea, seguir el famoso quédate en casa. Digo, pero hoy tenemos una nueva normalidad y esta nueva normalidad nos obliga a que nos cuidemos todos. Bien, al público en general, si ya no tienen más dudas, por favor, esperamos un momento. Mandan otra pregunta. ¿El semáforo naranja qué significa? ¿Cómo es esta situación del semáforo? Estábamos al inicio en semáforo rojo, ahorita estamos en semáforo naranja, pero ¿qué significa? Obviamente el semáforo lo único que nos está tratando de mencionar es las actividades que se pueden realizar. Cuando hablamos de un semáforo rojo, prácticamente solo actividades indispensables, que hablamos seguridad, hablamos hospitales y todo, pues tienen que estar trabajando, farmacias y demás. Cuando hablamos de un semáforo naranja, nos habla de que pueden aperturarse, pero con el mínimo de personas
dentro de los lugares. O sea, hablamos acá que, por ejemplo, que si un hotel se puede reaperturar, solo el 25% del total de la ocupación está permitido que se pueda establecer. Eso es lo que nos habla más o menos el semáforo. Rojo es completamente quédate en tu casa, no salgas prácticamente. Naranja, salir lo mínimo, y en los establecimientos es muy reducido, solo el 25% de la ocupación o la capacidad que tienen estos centros. Bien, hemos visto mucho que durante esta pandemia algunos establecimientos como lo son los gimnasios han seguido operando de forma cotidiana. Digo, se toman medidas como sanitizar, como limpiar de repente o el uso del gel antibacterial, pero ¿usted recomienda de verdad acudir a este tipo de lugares para donde eventualmente se hace ejercicio, o deberíamos de quedarnos en casa y ahora sí que optar por hacer ejercicio pero dentro del espacio del lugar? Sí, digo, acá pues la medida más adecuada sería hacer ejercicio en domicilio. Digo, sabemos que las personas que se dedican pues al gimnasio como tal, bueno, es una fuente de ingreso que tienen ellos. ¿Qué han hecho estrategia estas personas o dueños de los gimnasios? Muchos de ellos han rentado los equipos o han hecho un sistema de arrendamiento donde pues, te lo lleva a tu domicilio y así evitas precisamente el lugar cerrado. Recordemos acá que lo que necesitamos nosotros son espacios ventilados, poco concurridos y donde no tengas contacto con personas que no sabemos de dónde vengan. Bien. En mi negocio de comida, ¿qué medidas puedo implementar para seguir trabajando? Bueno, acá lo más importante pues es una barrera protectora que se tuviera al ingreso. Ya hemos visto varios negocios con micas acrílicas, vidrios o alguna otra cosa para evitar precisamente esta propagación de lo que es las gotitas de flush. Ese es por un lado. Por otro, pues tratar de protegerte, porque como se paga, digo, muchos ahorita pues con tarjeta, pero si el centro no lo tiene, bueno, si recibes dinero, inmediatamente después de que tú recibas, porque no solamente pues expones a la persona que llega, sino también se está exponiendo a la persona del negocio. Entonces, si yo recibo el dinero, pues inmediatamente lavarme las manos con agua y jabón o con alcohol gel, y bueno, y seguimos en el cambio. Entonces, medidas de barrera y el lavado de manos. Bien, la doctora Luna del Sistema Municipal DIF de Tehuacholco pregunta si conoce el tratamiento TNR4 que se está ocupando en el estado de Tlaxcala y qué opina sobre este tratamiento. Bueno, ahorita volvemos a repetir todos los tratamientos que se están realizando. Digo, acá, por ejemplo, no sé si se refiere prácticamente al interferón que se está desarrollando, pero son casos seleccionados los que se tienen que realizar y depende mucho, ya como se ocupan dentro del hospital, de cómo van respondiendo tanto los laboratorios o las radiografías de control. ¿Las pruebas rápidas, en cuanto a las pruebas rápidas, son eficaces? Bueno, tienen un sesgo de error como tal. Digo, por eso, cuando es la enfermedad activa, ¿qué es lo que recomienda la Organización Mundial de Salud? Pues el uso de la prueba de PCR. La PCR se realiza a través de un exudado y por la nariz. Ese es el que se recomienda para pacientes que están con síntomas activos o que están... Aquellas personas que dijeron, pues tuve una diarrea o tuve algo y pues resultó que la persona de al lado de mi escritorio era positivo, bueno, entonces estas personas se puede hacer una prueba rápida que es la prueba sanguínea, donde lo único que te habla no te dice si estás activo o no, te dice que tuviste contacto en algún momento, la padeciste y que ya desarrollaste los anticuerpos como tal. Entonces, esas son las diferencias que se tienen entre las pruebas rápidas de sangre con las pruebas que tardan un poco más, que son las de los exudados. Aquí en el chat mencionan, quisiera saber para un paciente con enfermedad crónica, ¿qué medidas podría tomar y cómo reconocer los síntomas de COVID? Ya que al estar enfermo constantemente, los síntomas de COVID de pronto pueden confundirse con los malestares propios de la enfermedad. Sí, acá lo más importante de toda persona que ya tiene una enfermedad, hablemos de presión alta, de azúcar, etcétera, pues que esté controlado de su enfermedad de base. Hoy desgraciadamente hablamos, por ejemplo, de la hipertensión arterial, hablamos que el 60% de las personas no saben que padecen la enfermedad y solo el 50% de las que ya saben que tienen esta enfermedad están controladas.
Entonces, ¿qué recomendación se tendría que hacer? Primero, que estas enfermedades que ya lo saben, pues que se cuiden y que estén controladas, que tomen su medicamento como está indicado, que sigan las recomendaciones alimenticias, los cuidados de ejercicio y demás para regular esto. ¿Por qué? Porque si una persona se encuentra descontrolada, pues es más fácil que se llegue a contagiar y que desarrolle enfermedad grave. ¿Qué recomendaciones preventivas puede aportar para aquellos pacientes diabéticos? Lo mismo, tienen que mantenerse controlados. Recordemos que cuando hay un descontrol de la glucosa hay muchos cambios fisiológicos en el organismo que condicionan que tenga un desarrollo. Mencionaban por qué, dice, si es un virus, ¿por qué se está dando, por ejemplo, antibióticos diferentes? No menciono alguno porque si no, pues lo pueden tomar, que ese medicamento se tiene que ocupar. Antibióticos, hablemos en general. Bueno, ¿por qué? Porque si hay descontrol de esta glucosa, puede haber agregación bacteriana, o sea, no crean que solamente, pues, ay, me enfermé de COVID, no, o sea, me puedo enfermar de otras enfermedades porque mi sistema baja las defensas como tal, y si a eso le sumamos que la glucosa está alta, bueno, soy como un caldo rico para que entre en cualquier tipo de microorganismo y entonces me contagie de otras enfermedades. Por eso, en algunos casos, y sobre todo en pacientes diabéticos, se agregan medicamentos o antibióticos para prevenir complicaciones y ya, porque no solamente va a haber una neumonía viral, sino también puede haber una neumonía bacteriana o hasta de hongos. Por eso es importante individualizar los casos. Bien, ya vamos a pasar a las últimas preguntas, doctor. Preguntan, ¿para qué sirven los medidores de oxígeno en la sangre? Los oxímetros de pulso, me imagino. Sí. Bueno, esto nos mide la saturación. No roban las huellas digitales, no pasa absolutamente nada con los oxímetros de pulso. Es un mecanismo que deberíamos de tener, un dispositivo que tendríamos que tener. ¿Y qué es lo que nos mide? Nos mide la saturación de oxígeno. O sea, cómo está la oxigenación de nuestra sangre, en pocas palabras. Y esto nos puede desarrollar, pues, qué tantos problemas podemos tener en nuestro corazón. Entonces, no roba huellas digitales, sirve para medir la cantidad de oxígeno en la sangre y esto nos puede aportar datos de alarma en pacientes que ya tienen la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí estoy viendo una pregunta de cuándo sugiere trasladar al paciente. ¿Me escuchas? Precisamente, datos de Sí, alarma que se tienen. Ya, bueno, leí la pregunta que apareció. ¿Qué sugeriría? Paciente que presenta dolor torácico acompañado de dificultad respiratoria o taquipnea, que cuando hay una una respiración acelerada, o sea que empieza... Bueno, este paciente se tiene que ir a un hospital y revisarlo porque posiblemente si tuviéramos un oxímetro de pulso y midiéramos que la cantidad de oxígeno bajó, bueno, este paciente probablemente requiera apoyo con oxígeno, mascarilla o incluso apoyo con un tubito en la boca, intubación endotraqueal, para conectarlo a un aparato. ¿Sí me escucha, doctor? Sí. Aquí. Tengo una duda más referente a qué pasa después de la enfermedad. O sea, padecemos COVID, sufrimos todas las etapas, ya viene la recuperación, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué se debe de emplear? ¿Cuál es la forma correcta de realizar? Si es que tiene que haber algún tipo de terapia, ¿cuál es el tratamiento que se debe de seguir después de haber padecido COVID? Bueno, sobre todo los pacientes que han padecido la enfermedad grave, recordemos que hay un daño pulmonar importante. Entonces, lo que necesitamos realizar es una rehabilitación pulmonar. Entonces, aquí entran otros profesionales de la salud que son los fisioterapeutas, que se recomienda que acudan, así como cuando uno se fractura un hueso, ya te operó el ortopedista, te reincorporas y bueno, ahora el fisioterapeuta te pone ejercicios para mejorar o fortalecer esta articulación. Lo mismo pasa acá. Paciente que se recuperó, es aconsejable que visiten algún fisioterapeuta y le pongan algunos ejercicios pulmonares para fortalecer a estos pulmones que se dañaron o se vieron involucrados por esta infección.
Tenemos una última pregunta. ¿Cómo cuidar a un paciente con COVID desde casa y en qué momento sugiere trasladarlo al hospital? Lo mencionaba hace rato, aquel que tenga dificultad para respirar, dolor torácico, acompañado de las enfermedades que mencionamos o que tenga enfermedades previas, estos pacientes son candidatos a llevarlos a un hospital. Si tuviéramos un oxímetro en pulso, pues también aquel paciente que empieza a desaturar, o sea, que baja la oxigenación, o sea, que nos va marcando abajo de 90, 89, 88, así, estos pacientes tienen que ir a un hospital. Bien, disculpe, es que tengo un problemita pequeño técnico por, por mi internet, pero ya, reanudando. La última pregunta es, ¿realmente la cal sirve para desinfectar? ¿Realmente la qué, perdón? La cal. ¿Realmente la cal sirve para desinfectar? Bueno, yo creo que se refieren a que en internet han subido últimamente publicaciones sobre la cal que tiene efectos desinfectantes. Entonces, muchos recomiendan que es incluso hasta más efectivo que utilizar cloro para superficies, digo para superficies, no sé qué vayan a decir que es para ingerir. Y en ese sentido va la pregunta. Ah, ok. Sí, bueno, ahorita las recomendaciones que están publicadas y eso, pues es el uso de alcohol gel y lavado de manos. ¿Algún otro producto que se haya o que se esté recomendando por parte de autoridades sanitarias y consensos? No hay algún otro producto. Bien. Bueno, pues serían todas las preguntas que están dentro del chat que hubieron durante este conversatorio. Nos agradaría que pudiera a lo mejor pasarnos algún tipo de datos sobre usted, sobre la información que nos dio, para que la gente que quiere retroalimentar sobre esto pueda hacerlo. Agradecemos su participación de parte de la Coordinación Municipal de Proximidad Social. También agradecer al licenciado Alejandro Torres, que fue el que hizo la invitación, tanto para su servidora, la licenciada Vanessa Nahuatl Salazar, que funciona como moderadora, y para usted, doctor Arsenio Torres, agradecerle su participación puntual, sobre todo porque es importante estar informados durante este tipo de situaciones que están aquejando a nuestra ciudadanía tlaxcalteca y a nuestra población teolocholquense, y bueno, en general a todo el país. Y a su vez hacer la invitación a la gente que nos está viendo que hagan viral este tipo de cosas, que compartan esta información que el doctor Arsenio Torres acaba de proporcionarnos, ya que el no tener una información adecuada, el no recurrir a las situaciones que deben de ser necesarias para poder hacer frente a la pandemia, puede provocar otro tipo de situaciones. Podemos lamentar o tener pérdidas, tanto como familiares, amigos, por una inadecuada información, y sobre todo acercarse a los expertos en salud, porque son ellos los que están preparados para hacer frente a esta pandemia. Digo, muy bien por la gente que a lo mejor y de repente les sirva algún tipo de remedio, pero no hay nada como acercarse a un doctor y disipar este tipo de dudas, porque pueden poner en riesgo no solo el bienestar de la persona enferma, sino de la familia en general que los rodea. Y también enviar un saludo a aquellas personas que están padeciendo este tipo de enfermedades. Ojalá tengan una pronta recuperación, que sigan haciendo los ejercicios, tomando los medicamentos necesarios para hacer frente a esta enfermedad, porque pronto vamos a salir adelante. De parte de la Presidencia Municipal, le agradecemos su participación. Recibo un saludo del contador público Gelasio Sánchez Juárez, el presidente municipal de Tolocholco, que apoya este tipo de conversatorios. Y en general, gracias, doctor, por darnos un poco de su tiempo, y esperemos que no sea la única ocasión que contemos con unas charlas de este tipo. Digo, a la gente ahorita ya estaba muy activa en internet, pero ojalá y podamos tener una segunda ronda de preguntas en un tiempo no muy lejano, para que ustedes se pueda disipar estas dudas. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias y saludos a todos. Cuídense, quédense en casa, protéjanse, cuiden a su familia y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Se quedan ahí mis redes sociales
donde pueden encontrar pues tanto teléfono particular y cualquier cosa, pues es mejor. Recuerden que el que pregunta no se equivoca. Cuídense todos. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.